por el apoyo para poder ofrecer esta actualización en la charla de ergonomía en el consultorio dental. De hecho, espero que, bueno, muchos de los que estén asistiendo tal vez ya tengan la referencia de mi presentación que vimos allá en el 2011, la cual seguramente ustedes ya han tenido oportunidad de verla en este canal de I+D. Y el día de hoy lo que estamos haciendo es básicamente una actualización, por eso le llamamos versión 2.0. En esta nueva presentación, bueno, quiero comentarles del 2011 para acá, evidentemente han salido, digamos, nuevas actualizaciones, nueva información y, por ejemplo, en mi caso también me he preparado un poco más. El día de hoy tengo una certificación en lo que viene siendo como asesoría de lo que viene siendo ergonomía. Esta la hice a través de la Escuela de la Espalda, de Back School, tal como está aquí. Y básicamente ellos, es una plataforma que también está en línea. En un momento dado ustedes pueden, si alguien está interesado en aprender un poco más allá de lo que son esta parte de este bonito tema de ergonomía, lo pueden ustedes inscribirse, pueden llegar a tomar esta misma certificación y tener un poquito más de información. Esta escuela lo que hace es básicamente ayudar en la parte de la evaluación de los riesgos, ofrece lo que viene siendo, bueno, analiza un área de trabajo y con la idea de dar mejoras y también dar recomendaciones para evitar movimientos que afecten a final de cuentas la salud. Evidentemente todo eso está pegado a la ley, deben de saberlo que en Estados Unidos existen normas que deben de cumplir todos los empleadores para con sus trabajadores y a final de cuentas allá, digamos, no es una opción. Por ley deben de cuidar esto, es por eso que este tipo de certificaciones son relativamente muy valiosas en la parte de Estados Unidos y cualquier empleador debería de estar apegado, como les decía, en el cuidado de su empleado, ¿de acuerdo? El objetivo de esta charla, primero que nada, lo que me interesa es que ustedes reconozcan, entiendan y también sepan medir los factores que en un momento dado les puede llegar a causar un problema futuro por la práctica de la odontología. También voy a tratar de compartirles algunas estrategias para que puedan aplicarlas prácticamente desde hoy mismo, en la tarde, noche, el día de mañana, empiecen a practicarlas directamente en su espacio clínico, con la idea de tratar de disminuir las posibles consecuencias de trabajar con una baja ergonomía y también minimizar los riesgos futuros que puedan llegar a tener, ¿ok? Entonces, como les decía, aparte de todo esto que ya hemos ido aprendiendo con el paso de los años, un servidor, yo no soy dentista, sin embargo, he estado desde el año del 97 para acá, prácticamente inmerso en lo que viene siendo lo que es el negocio dental. Entonces, conozco a muchos dentistas, he estado en muchas entrevistas con ellos, y el día de hoy, bueno, represento la compañía ADEC aquí en México, y es una compañía completamente enfocada a la parte de ergonomía. Desde el momento en que desarrollamos un producto, ya sea un sillón dental, una lámpara, un sistema dispensado, los mismos banquillos, siempre están pensados en el trabajo que ustedes van a estar ejerciendo en el día a día y pensando, evidentemente, de que puedan practicar la odontología durante muchos años y con un bajo nivel de riesgo, a final de cuentas. Bueno, primero que nada, para entrar en tema, quiero que analicemos un poquito lo que viene siendo el posible riesgo laboral. No quiero llegar a escucharme muy negativo, la verdad, doctores, no es mi idea, pero sí quiero que nos estemos conscientes de lo que viene siendo la práctica odontológica y los posibles riesgos que van a tener. Para esto, antes que nada, quiero mostrarles estas dos organizaciones, por ejemplo, son organizaciones internacionales, las cuales hablan y están prácticamente ligados toda la parte de ergonomía. De entrada, ergonomía, estas dos organizaciones lo que lo hacen es de manera general. No es enfocado a la odontología realmente, aunque sí es parte de, pero lo hacen desde el punto de vista laboral. Entonces, mucho de lo que se ofrece en estas dos plataformas es prácticamente para cualquier tipo de trabajo que se lleve a cabo. Puede ser en una fábrica, puede ser en un laboratorio, puede ser incluso en un aula, por ejemplo, para estudiantes que se la pasan
digamos, sentado durante mucho tiempo. Es decir, prácticamente cualquier tarea que se vaya a desarrollar de manera repetida y durante largo plazo, prácticamente ellos se encargan de tratar, digamos, de cuidar esos espacios con la idea de hacer el trabajo, digamos, un poquito mejor. En el caso de organizaciones regionales, tenemos estas dos, por ejemplo, la japonesa y la europea son dos que me interesa mencionarles, más que nada porque son las que han hecho mucha investigación en los últimos años. En el caso de la europea, por ejemplo, estamos hablando que es una asociación que cada año prácticamente reúne especialistas en ergonomía y hace congreso anual específicamente sobre esto. Entonces, realmente sí estamos hablando de mucha investigación, de muchos hallazgos nuevos, que parte de ellos es lo que quiero comentarles durante esta conferencia. Ahora, en México, si bien estamos un poquito, hay que decirlo, un poco en pañales al respecto, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es, digamos, la organización que se encarga, por ejemplo, de ver esta parte de la regulación laboral desde el punto de vista de ergonomía. Ellos lanzaron el año pasado, en el 2016, la convocatoria para la revisión de la norma oficial, la 035 de la STPS, y la cual debe de ser o debió haber sido publicada ya en el diario oficial durante este año. Al día de hoy, ¿sí? Noviembre 14, no está publicada, por lo que yo creo que en el portal debe de estar publicada en breve. Realmente ya se subió como proyecto de norma, ya se recibieron todos los comentarios de las diferentes asociaciones, tanto públicas como gubernamentales. Se le hicieron las correcciones, las que se aceptaron, y yo creo que no debe de tardar mucho en que salga publicada en el diario oficial de la Federación y en un momento dado ya entre en vigor. Sin embargo, lo que yo alcancé a ver en este proyecto de norma, sí habla un poquito de los espacios, habla de las precauciones que se deben de tener, algunas recomendaciones, pero no abarca tanto como el detalle que voy a tratar de darles el día de hoy. Ahora bien, realmente me estoy viendo, digamos, ahora sí que un poco negativo, o realmente existe un riesgo laboral. Evidentemente, en estas fotografías que les presento, pues, vaya, es evidente el riesgo laboral que estas personas están teniendo. Más que nada porque es un trabajo un poco físico y a final de cuentas los riesgos son evidentes. Pero, por ejemplo, analicemos otras profesiones. ¿Qué tal un estilista? Muchos dirán, bueno, realmente, más allá de que pueda cortarse porque está trabajando con instrumentos afilados, muchos dirán, bueno, fuera de eso no hay riesgo. La verdad es que no. Vamos a ver con el paso de esta charla que mucho tiene que ver las posturas que adoptemos en cualquier ambiente de trabajo que estemos realizando. Así como el estilista, por ejemplo, tenemos esta violinista. Podemos estar hablando que ella puede estar desarrollando en un concierto, por ejemplo, el tocar este instrumento durante, ¿qué les gusta? 1 hora, 1 hora y media aproximadamente. Y aunque puede parecer que no es mucho tiempo, la realidad es que para llegar a ese concierto, ella pasó horas y horas y horas practicando y masterizando ese instrumento. Entonces, imagínense a esta violinista girando la cabeza, presionando con su barbilla lo que viene siendo el instrumento, con la otra mano estar haciendo, ahora sí que sonar la cuerda y aparte la pisada con el otro brazo. Analizando esta postura como tal, en realidad no es nada cómoda. Imagine la cantidad de horas que ha pasado exactamente en esa postura y realmente las posibles consecuencias que puede llegar a sufrir. Ahorita vamos a ver los detalles. No es lo mismo, por ejemplo, que estas futbolistas. Ahora que está de moda la Liga Femenil aquí en México, pues vemos los partidos se juegan ahora sí que de manera muy reacia. Me asombra, la verdad, las ganas con las que lo hacen. Pero, por ejemplo, ellas en particular, estamos hablando que a lo mejor juegan durante los fines de semana. Sin embargo, estamos hablando que se preparan de lunes a viernes, haciendo entrenamientos, haciendo ejercicio, y es decir, preparan su cuerpo precisamente para llevar al desempeño alto el fin de semana. Ahora bien, la práctica de la odontología, ¿consideran que es una profesión de riesgo?
Dentro del ramo médico en general, por ejemplo, he escuchado algunas áreas que llegan a decir que los dentistas son los que la pasan mejor porque se la pasan sentados todo el día. La verdad es de que no tienen ni idea realmente de todas las posibles consecuencias que pueden tener por el hecho de estar sentados y sobre todo por no observar una buena ergonomía. Antes de entrar en materia, bueno, habrá que definir qué es ergonomía. En realidad el término, estamos hablando de un término que viene desde aquellas épocas de los años de 1900, que es cuando empieza fuertemente la industrialización, digamos, y empiezan, digamos, las estaciones de trabajo en las diferentes empresas. Cuando ya existe una estación de trabajo, prácticamente el trabajo se vuelve muy repetitivo. Entonces, un empleado se la pasa haciendo una sola cosa durante horas y a final de cuentas, a veces, insisto, en posturas que no son las más adecuadas. Entonces, el término como tal, desde entonces viene hablándose de ergonomía. ¿Y qué es básicamente la ergonomía? A mí me gustaría que lo veamos de la siguiente manera. Es tratar de hacer que su área de trabajo, cualquiera que ésta sea, puede ser, como les decía, un oficinista, puede ser un laboratorista, incluso, por ejemplo, alguien que toque batería, por ejemplo, esa es su estación de trabajo. Lo ideal, en el caso de ergonomía, es hacer más inteligente todo el trabajo que se va a estar desarrollando en esa área de trabajo. Para nuestro caso, todo lo que voy a hablarles durante esta conferencia es cómo hacer, digamos, desde el punto de vista como persona y desde el punto de vista de equipamiento, tener todo al alcance de la mano, tratando de evitar posibles consecuencias futuras. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, eso va a ser ergonomía para nuestro caso. Ahora bien, vamos a hablar aquí de hábitos. Aquí hay algunas preguntas, las cuales ustedes podrán respondérselas. Yo siempre lo pregunto cuando estoy en las conferencias y cuando estoy ya sea con doctores, con estudiantes. Yo siempre hago estas preguntas. ¿Por qué los procedimientos se sientan frente al paciente de esa manera? ¿Por qué agarran el instrumento o el espejo de cierta manera? En muchos de los casos, por fortuna muchos sí me llegan a decir, les gusta un 30% tal vez, me dicen que tuvieron un maestro que se les acercó y les hizo las correcciones necesarias. La verdad es que es un alto porcentaje el que definitivamente sobre la marcha van aprendiendo posturas y se van adaptando de acuerdo a la necesidad. Y no necesariamente es la mejor manera. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos estar hablando que ya adoptaron un mal hábito de una postura o de una manera de trabajo. Entonces, así como en su momento adquirieron ese mal hábito, hoy los voy a invitar a que lo hagan a la inversa. Tome nota de esta conferencia. Probablemente esperaría yo que, digamos, les sirva para tomar algunas 6, 7 estrategias que pueden aplicar dentro del consultorio. Y yo lo que les recomendaría es hacer un listado de cuáles serían esas estrategias que a ustedes les gustaría aplicar en el consultorio. Y de entrada, agarren las 2 que crean que puede traerles más consecuencias y no trabajen sobre las 7, agarren esas 2 nada más, las que pueden darles más consecuencia. Y una vez que empiecen a trabajar con ellas, hasta que no se vuelva un buen hábito, y cuando ese buen hábito se vuelve en algo constante, entonces otra vez vuelven, toman otras 2 estrategias y así poco a poco van corrigiendo todo lo que esté alrededor de su consulta, ¿de acuerdo? Y es básicamente adquirir el buen hábito de cómo trabajar de manera ergonómica. Ahora bien, me gustaría explicarles un poquito esta asociación de los problemas musculoesqueléticos con esta práctica dental. En esta diapositiva van a poder ver, tenemos, todas estas son literaturas que están disponibles, ahí está toda la información. Y aunque no es toda, sí es una recopilación del 93 al 2007 y vienen diferentes países en los cuales fueron desarrollados estos estudios. El estudio lo hicieron en diferentes participantes, desde dentistas, higienistas, asistentes, y vean también la cantidad de reportes o de prevalecencia de problemas musculoesqueléticos o de desórdenes musculoesqueléticos.
con el paso de los años, como les digo. Entonces, todo esto, lo único que nos muestra es mera estadística, pero los invito, doctores, a que no sean parte de esa estadística. Hoy, esta correlación que existe entre los problemas musculoesqueléticos y la práctica de la odontología ya está más que probada, y realmente creo yo que con estrategia se puede llegar a evitar algún problema futuro. La YADA, por ejemplo, el Journal de la American Dental Association, en el 2011 hizo esta pregunta. De hecho, esta pregunta me encanta también en las conferencias hacerla en el auditorio. Y varía definitivamente el auditorio en el que yo lo haga. Pero, por ejemplo, cuando hay dentistas, y también depende el nivel de experiencia que tengan los dentistas, hay algunos que pueden tener de menos de 10 años, por ejemplo, de práctica, algunos que tienen más de 10 años, realmente la prevalecencia de los que admiten tener algún problema musculoesquelético, en aquellos que son de 10 años para arriba de práctica, realmente la prevalencia es bastante alta. En el caso de higienistas, en este estudio fue el 80% que llegaban a tener algún dolor de espalda o alguna parte del cuerpo, y de estudiantes el 70%. Yo creo, en lo personal, cuando yo he preguntado, cuando me toca ir a universidades y cuando atienden específicamente estudiantes las conferencias, muchos de ellos realmente no reportan muchos problemas. Más adelante, cuando veamos los factores, vamos a ver que una puede ser, porque están más jóvenes, ¿sí? Hay un factor que es importante y que también voy a hablar, que es la parte del ejercicio. Normalmente los jóvenes hacen mucho más ejercicio que los adultos. Y el otro punto es de que probablemente la cantidad de horas que practican no es tan alta como un doctor egresado y que ya tiene 5 a 10 años de práctica privada. Entonces, también eso puede variar. Sin embargo, en este estudio también la prevalencia era bastante alta. Ahora bien, en México, si bien ya de unos 8 años, 7 años para acá, he visto un cambio y sobre todo mucho más soporte de parte de las universidades en la parte de ergonomía con los estudiantes. En realidad es ahí donde debe de empezar a atacar este tipo de estrategias y sobre todo de corregir a los alumnos cuando se estén trabajando con la preclínica, es decir, con simulación. Es ahí donde debemos de explicarles la manera correcta de trabajar y es donde se les debe de corregir la parte ergonómica. Yo no estoy diciendo que una vez que ya adoptaron alguna práctica no se pueda corregir, pero es mucho más sencillo que desde inicio se puedan estar haciendo ese tipo de cambios en los estudiantes. Ahora, en México me tocó ver al doctor Carlos Campos y Escalante. Me tocó verlo en su tierra, en alguna conferencia que di en la UVM de Veracruz. Él estaba por ahí presente y me dio mucho gusto saludarlo. Él desde el año del 79 publicaba en la ADM ya técnicas ergonómicas en odontología. Pero estamos hablando que en la década de los 70s, en México ya existía o ya empezaba un poquito a hacer algo de ruido la parte de ergonomía. La realidad es de que no se tomó mucho en cuenta y creo yo que, como les digo, 7, 8 años para acá es cuando realmente este tema está tomando mucho más auge. Entonces, aplaudo a las universidades que cada vez más y más están tomando en cuenta este punto y yo creo que eso va a ser un bien importante para el medio dental. Ahora bien, en cuanto a estudios, les digo, hay muchos. En cuanto a libros específicamente que hablen de lo que viene diciendo ergonomía en odontología, realmente son muy, muy pocos. Este es uno que es bastante bueno. Bethany Balashi es la autora de este libro y ella es esposa de un dentista. De hecho, ella es fisioterapista. Lo que alcanzó, bueno, el por qué quiso hacer este libro es precisamente porque después de varios años de práctica del esposo, vio cómo la salud del esposo iba decreciendo mucho por malas posturas. Entonces se dio la tarea de recopilar mucha información, de poder escribir un libro al respecto, y si alguien quiere saber sobre este tema en particular, este sería un buen libro para poder empezar.
Ella habla y nos muestra un poquito de los diferentes grupos musculares, que más que grupos musculares, yo diría que es toda la zona, porque no solamente involucra el músculo, sino también involucra los tendones, las articulaciones en general, lo que es hueso, menisco y demás. Entonces, podemos hablar que los problemas cumulativos se van a dar a nivel de espalda alta, a nivel de cuello, en hombros, en la espalda baja, a nivel de lo que es el codo y lo que viene siendo las manos y muñecas. Entonces, todos esos son los que van a ver afectados. Normalmente sucede porque durante el trabajo de su día a día, estamos hablando que la atención de un paciente puede tardar entre 40 minutos, una hora aproximadamente, puede ser que un poquito más de una hora. Durante todo este tiempo, la mayor parte se la pasan en una posición estática, a veces con movimientos repetidos y que están muy enfocados en esas zonas de trabajo. Depende el tipo, digamos, ahorita que voy a hacer el análisis ergonómico paso por paso, van a ver cómo hay ciertas zonas que tienen más riesgos que otras, dependiendo de las posturas que se estén trabajando, o también el alcance que puedan tener ustedes con sus instrumentos. Y eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Pero básicamente estas son las zonas que se van a ver afectadas. La doctora Bethany lo que hablaba es que, por ejemplo, el hecho de estar en esa postura incómoda durante mucho tiempo, empieza a ver, ella habla de microtrauma. Ese microtrauma, cuando no es correctamente atendido, llega a ser cumulativo y con el paso de los años es cuando empiezan a haber problemas un poquito más graves. Si no se atienden correctamente, obviamente este puede llegar a ser un problema mayor. Y créanme, yo he visto durante estos años algunos doctores, por ejemplo, doctoras, que literalmente han llegado a someterse a cirugías y varios de ellos que conozco ya no pudieron regresar a la clínica porque ya fue imposible prácticamente volver a trabajar y esto fue desafortunadamente consecuencia de una mala ergonomía. Entonces, insisto, no quiero ser muy negativo al respecto, pero sí es algo que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, si algunos de ustedes y ontonautas ya presentaron algún problema, ¿qué hay que hacer? Obviamente, la recomendación es una atención inmediata. No lo dejen para después. No crean que con algunas cremas, con algunos masajes, simplemente va a quedar el problema solucionado. Busquen un traumatólogo, vayan a ver fisioterapistas, existen terapistas ocupacionales. Todos ellos son especialistas en esto y seguramente les van a poder dar, bueno, ciertos ejercicios, un tratamiento muy específico para el problema. Y una vez que hayan controlado esa situación, es importante que apliquen lo más que puedan la ergonomía en su trabajo diario. Ahora, vamos a entender, pasemos ahora a la parte de entender un poquito de la postura, pero también vamos a ver en nuestro cuerpo cómo está diseñado y también cómo nos afectan precisamente esas malas posturas. Esta fotografía es de un doctor de los años 70. A inicios de los 70, así es como se trabajaba, de pie. Con el paso de los años en esta década, en la medida en que los sillones dentales y todos los instrumentos alrededor del sillón fueron cambiando, realmente el que hizo este cambio de la odontología de pie a la odontología sentado fueron básicamente los fabricantes de equipos. Fueron lo que es la inclinación de lo que son los sillones, y es lo que permitió, a final de cuentas, al dentista sentarse, en teoría, para trabajar más cómodamente. Sin embargo, estas dos fotografías nos muestran cómo, cuando se trabajaba de pie, vean la curvatura que tenía, por ejemplo, la cabeza. Y vean aquí, está trabajando sentado, y es una fotografía mucho más actualizada, pero vean cómo realmente la consecuencia va a ser prácticamente igual, o incluso todavía pudiera decir que va a ser peor la consecuencia en este doctor. Entonces, vamos a evaluar esto.
También en la década de los 80, yo creo que muchos, bueno, de los que son contemporáneos, en la década de los 80, cuando empezaron a salir las computadoras, por ejemplo, de escritorio, y el trabajo se volvió, ahora sí que prácticamente es estar sentados horas y horas en el escritorio, empezaron a salir diagramas de cómo era la manera correcta y adecuada de permanecer frente a una computadora durante muchas horas del día. Bueno, en aquellos entonces se hablaba que el torso y lo que viene siendo nuestras piernas deberían de estar en un ángulo de 90 grados. Los resultados recientes de investigaciones, la recomendación es que debamos de tener hoy día una apertura aproximadamente de 105 a 125 grados entre lo que es el tronco y lo que vienen siendo las piernas. Esto lo vamos a obtener gracias a lo que es el banquillo. Ahorita voy a platicar un poquito más de los banquillos. Ahora bien, ¿qué tiene de importancia que revisemos esa postura, esa inclinación que necesitamos? Nosotros tenemos la irrigación del flujo, todo el flujo sanguíneo a nuestras extremidades inferiores, pasa por nuestra arteria femoral. Este es un diagrama de cómo está la arteria femoral, cómo va hacia la parte posterior, y a la altura del muslo, prácticamente lo tenemos en la parte de atrás. Esa arteria femoral va a estar, evidentemente, dentro de los músculos y demás. Pero si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en esta postura de los 90 grados, lo que va a estar sucediendo es, estamos cortando un poco el flujo de lo que viene siendo la sangre a nuestras piernas. No sé si les ha pasado estar sentados, por ejemplo, la típica, una banca en un, no sé, agarran en una banca de un parque, por ejemplo, las típicas bancas que son muy rígidas, y se ponen a leer, y de repente se pasa el tiempo y de repente empieza un cosquilleo o un hormigueo en las piernas. Bueno, eso sucede precisamente porque ya la pierna, al no tener una buena circulación, ese es el efecto que está causando. Entonces, hay que tratar de cuidar esa parte. Más adelante voy a explicarles cómo elegir un buen banquillo y cuáles son las características deseables para evitar precisamente ese problema. Ahora bien, la postura del cuerpo en un balance neutro, es decir, que no tenemos ninguna inclinación hacia ningún lado, ni al frente, ni hacia atrás, ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, deberíamos de tener en esta forma toda nuestra espina dorsal. Tenemos nuestros discos cervicales, los torácicos, los lumbares, el sacro y el coxis. Esta es la manera en cómo debería de estar. A través de, tenemos, digamos, todo lo que es la médula espinal y de ahí, evidentemente, sale toda la inervación hacia todo nuestro cuerpo. En abril de 2013 tenemos a Graham Bortman, que tiene y define lo que es la espina neutral o la espina en forma de S. Y nos habla ahí que las cervicales, esos discos tienen una angulación entre 30 y 35 grados, las torácicas son cerca de 40 grados, las lumbares cerca de 45 grados. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando el odontólogo cambió de los años 70 en una postura de pie, como en la figura a moverse a una odontología B de sentado, cambió completamente esa angulación de lo que es la espina dorsal. Peor aún, hay ocasiones en que adoptamos la figura C de postura, que es prácticamente una forma de C todo nuestro cuerpo. Cuando hacemos eso, todavía nuestra columna cambia completamente esa angulación. Y aquí se los muestro en esta fotografía. Vean cómo prácticamente todo el cuerpo recae prácticamente y cómo cambia y se modifica esta forma de S regular que deberíamos de observar a cómo está cayendo en una forma de C. Aunque puede parecer que esta postura de C sea, digamos, la más descansada, la más relajada, puede ser. Sin embargo, es la que nos va a traer más consecuencias a nuestra columna, pero también a nuestros grupos musculares, específicamente de la espalda baja. Por eso es recomendado que al momento de estar sentados debamos de cuidar esa forma de S.
incluso al estar sentados. Ahora, para esto es indispensable tener un buen banco. Al rato que hablemos de los bancos, les voy a explicar todos los movimientos necesarios que hay que hacer para en un momento dado guardar esa forma de S. Por lo pronto, esta es la parte que debemos de tomar conciencia y cuidar de nuestra columna vertebral. Bueno, posibles daños que pueden llegar a tener, evidentemente van desde dolores musculares leves a nivel de espalda baja, espalda alta, hasta problemas de hernia en los discos, unas hernias interdiscales. Aquí tenemos, por ejemplo, está de más comentar la importancia de nuestra columna, porque prácticamente todo está inervado y va directamente a todo nuestro sistema, por eso que es importante cuidar muy bien esta parte. Ahora bien, cuando tenemos una postura de balance, cuando está perfectamente balanceado mi cuerpo, ya sea en posición de pie o sentado, la cabeza normalmente en el humano llega a pesar entre 8 y 10 libras aproximadamente, ¿sí? En un momento dado, estamos hablando que es cerca del 8% del peso corporal. Si yo estoy perfectamente balanceado, mi cabeza le va a estar representando 0 kilogramos de peso al resto de mi cuerpo. Sin embargo, cuando empezamos a hacer este adelanto de la cabeza, yo ya empiezo a colocarle más fuerza, digamos, tiene que soportar más lo que viene siendo mi cuello. Y no se diga cuando yo hago esto. Ojo con esto. Esto es algo que estamos viendo y nada más volteen a ver en la calle. ¿Cuántos muchachos, cuántas personas a veces no van así con su celular? Esto va a acarrear graves problemas, ¿sí? Ahora, ¿en la odontología sucede esto? Creo yo que sí. Vean esta fotografía, un estudiante que está trabajando en preclínica, se fijan, está trabajando con un maniquí. Desde este momento, vean cómo está haciendo su trabajo dentro de la cavidad oral. Por eso les mencionaba yo que es bien importante que a nivel de las escuelas es donde se deba en un momento dado corregir ese tipo de problemas. Aquí es donde se le debe decir al estudiante, ¿sabes qué? Tienes que mantener tu postura adecuada, tienes que usar magnificación, que esa es una base para evitar este tipo de posturas. Al rato vamos a platicar también de ese tema. Y bueno, al momento de trabajar ya con paciente, sí es, digamos, una postura típica que llegamos a ver. Vean esto o la misma que les presenté hace rato. Entonces, ahorita voy a explicarles las estrategias para tratar de evitar este problema. Por lo pronto, tomen en cuenta que cada inclinación que ustedes hagan de su cabeza va a traer una consecuencia en su cuerpo. Ahora bien, hace rato les platicaba que todo lo que es ergonomía, en cualquier rama laboral que quieran analizar, se trata de cuántas repeticiones de movimientos yo estoy haciendo y sobre todo es un poquito más complicado cuando aparte de la repetición estamos añadiéndole peso. En realidad en odontología es más la repetición que el peso que estamos cargando. Por ejemplo, cuando sí estamos hablando de peso, por ejemplo, una persona que está en una bodega y que tiene que estar, digamos, de una línea de producción agarrando una caja, volteando y llevarla, apilarla en una tarima, por ejemplo. Ahí está haciendo movimiento repetido la persona y aparte cargando. Entonces, no es el caso de la odontología, regularmente los movimientos que se están haciendo son sí repetitivos, pero realmente el peso con el que se está cargando no es mucho. Sin embargo, algo que es importante y que esta diapositiva nos muestra es que dependiendo, un doctor que sea diestro, por ejemplo, evidentemente toda esta parte, la parte derecha, que es su mano dominante, es la que va a traer mucho trabajo, mucha carga, porque evidentemente la mayor cantidad de movimientos repetidos van a ser con esta zona, a diferencia de su lado izquierdo. Y el que sea zurdo, pues bueno, va a ser a la inversa. El punto es que en los odontólogos se alcanza a ver esto. El lado dominante es el que va a tener un sobreuso sobre el lado contrario. Ahora bien, ya que hablamos de los movimientos, quiero explicarles los tipos de movimientos que se encuentran en odontología. Aquí en estas fotografías, bueno, son básicamente fotos al momento de trabajar, cuando están trabajando con un paciente. Vamos a analizar los tipos de movimientos que se están haciendo regularmente. El movimiento clase 1
Es un movimiento el cual es el típico de trabajo cuando se está dentro de cavidad oral y donde se está trabajando con el espejo o con algún instrumento. Prácticamente lo único que se está moviendo son los dedos. Ese es el movimiento clase tipo 1. El clase tipo 2 regularmente ya interviene el giro de la muñeca. Y aquí en este caso, como lo muestra la imagen, es por ejemplo cuando el doctor toma el instrumento, se lo va a pasar al asistente y lo va a intercambiar con ella el siguiente instrumento. Entonces, eso es movimiento clase 2. Se mueven tanto dedos como muñeca. Después tenemos el clase 3. Este movimiento clase 3 generalmente es al trabajar en boca. Normalmente el dentista tiene que mover lo que viene siendo mano, todo el antebrazo hasta el codo, tomar, por ejemplo, una jeringa triple o simplemente dejar la jeringa triple y tomar la pieza de mano, ya sea la de alta o la de baja. Entonces, ahí ese tipo de movimiento hablamos que es movimiento clase 3. El clase 4 puede ser de diferentes maneras. Aquí muestro, por ejemplo, cómo el doctor tiene que hacer un alcance de su lámpara, ya sea con uno o con los dos brazos, y acomodar la luz. Este tipo de movimiento regularmente estamos hablando que el hombro se estira de más y ya sea, como en este caso, alcanza algo o tal vez, por ejemplo, también puede suceder si el área operatoria está aquí y el doctor tiene que agarrar en una mesa de trabajo algo, estirar el brazo y tomarlo. Entonces, a final de cuentas, ahí es el movimiento clase 4. El movimiento clase 5 es, por ejemplo, este típico movimiento. El campo operatorio está al frente, pero el doctor probablemente el negatoscopio en este caso lo tiene exactamente detrás. Entonces, tiene que estar girando totalmente todo el torso para poder estar revisando y regresar. O tal vez estar utilizando su intercom. Entonces, realmente todo esto debemos de evitarlo, debemos de cuidar en un momento dado este tipo de giros. Ahora bien, entonces, ya que tenemos la clasificación, hay que tratar de analizar su espacio de trabajo, doctores, y cuidar de tener la mayor cantidad de movimientos. A final de cuentas, sabemos que son movimientos repetidos, pero hay que hacerlos dentro de esas 3 clases de movimientos. Traten de evitar los clase 4 y los clase 5, por favor. Una estrategia para tratar de evitar esos 4 y 5 puede ser que en lugar de que ustedes sean los que hagan esos ajustes, los haga el asistente. Yo sé, no mucha gente utiliza asistente dental. Probablemente en México he visto que el 15% probablemente de odontólogos, 18%, yo creo que no más de eso, utilizan asistente dental. La verdad es de que va a ser de mucha ayuda y más adelante les voy a explicar por qué es importante el uso del asistente dental. Por lo pronto, en cuanto a movimientos, el asistente es quien puede estar dándoles el apoyo para esos 2 tipos de movimientos. Que sean ellos, los asistentes, ellas, las que les estén ayudando con todos esos movimientos y evitarlos al máximo. Ahora bien, hablemos un poco de la postura ideal. La postura ideal del odontólogo va a estar marcada con los siguientes puntos a saber. Primero que nada, el asiento. Hace rato platicábamos que el asiento no debe estar horizontal, sino que tiene que estar inclinado para que podamos abrir este ángulo que yo les mencionaba, de que en vez de que sea 90 grados, que pueda ser de 105 a 125 grados. Debe de ser un poquito más abierto. Los pies deben de estar perfectamente planos en el piso. No sé si recuerden el caso del estudiante que tenía su cabeza toda doblada. Él tenía los pies dentro o prácticamente debajo del asiento. Eso no es una buena postura, sobre todo porque va a causar más tensión en sus piernas, pero aparte puede ser que esté presionando su arteria femoral, que es una de las bases que platicamos hace rato. Las rodillas deben de estar alineadas. Ahorita que hablemos un poco de balance, me van a entender un poco más ese concepto de que estén alineados. El respaldo del asiento debe de tener la posibilidad de ajuste, porque no es lo mismo un doctor que esté midiendo cerca de 1,85 a alguien que esté midiendo 1,68, por ejemplo. Es muy diferentes
lo que viene siendo sus alturas, y el respaldo debe de ser ajustado de acuerdo a su antropometría. Los codos. El codo debe de estar en su línea media, tiene que estar lo más cercano a la línea media. Eviten hacer esto. De hecho, hay un caso bien específico que me acuerdo mucho. Cuando ustedes tienen que ensartar una aguja, por ejemplo, regularmente no lo hacen de esta manera, no agarran la aguja y agarran el hilo, pues. No están haciendo esto. ¿Qué hacemos regularmente? Invariablemente tenemos nuestros codos en la línea media para tener un poquito más de precisión. Bueno, esta es la postura más cómoda. Deben de replicarla al momento de trabajar. El antebrazo se recomienda que observemos una inclinación de cerca de 30 grados con respecto al piso, al paralelo del piso. Para esto, evidentemente, al paciente hay que elevarlo y articular correctamente tanto el cabezal como también el respaldo, lo tenemos que inclinar lo suficiente. Este punto ya se lo mencioné hace rato, la columna. Debemos de cuidarla y hay que estar erguidos, lo más erguidos posible. Muchos me van a decir, si yo mantengo mi postura erguida, imposible poder ver dentro de la cavidad oral de manera correcta. Y es cierto. Por eso es que, junto con la postura de erguido, estoy colocando las lupas. La magnificación, ahorita voy a platicar más de rato al respecto. Pero la magnificación, doctores, si no han adoptado algún tipo de magnificación, háganlo. Su cuerpo se los va a agradecer. A nivel estudiantes, yo cada vez, y creo que muchas compañías están recomendándoles, incluso muchos maestros ya recomiendan que empiecen a trabajar con lo que viene siendo la magnificación. Y la cabeza, cuidar, ya saben. Eviten enviarla hacia el frente, la tienen que tener en una postura balanceada. Bueno, entremos un poco a los factores que en un momento dado debemos de considerar para una buena ergonomía. Aquí tenemos a nuestro doctor modelo que ya tiene problemas en su espalda. Entonces, vamos a explicarles cuáles son los puntos que deben de tomar en cuenta. Primero que nada, están estos tres y ahorita voy a mostrar otros tres. Estos primeros, si pueden ver, son completamente referentes a la persona. No tiene nada que ver con la estación de trabajo, no tiene nada que ver con ningún equipo, es específicamente con la persona. Y vamos a explicarlos aquí. La edad y género juegan un papel importante. La edad, hace rato les comenté que cuando estoy dando la conferencia en estudiantes, la prevalecencia realmente de dolores es mínima. Es muy pocos los estudiantes que levantan la mano. Pero cuando ya lo pregunto a doctores que están en su práctica privada, generalmente ya la prevalecencia de algún problema musculoesquelético es mayor. No tiene que ver realmente otra cosa más que la edad. Los jóvenes generalmente no duele mucho o nada prácticamente. Es fácil que de un golpe se puedan recuperar mucho más rápido que una persona adulta. Entonces, la edad juega un papel importante. El género regularmente se dice que las mujeres resisten un poco más que los hombres. Entonces, de una u otra manera, ese umbral de dolor también tiene un poco que ver con respecto al género. El otro punto que también es importante es la musculatura de soporte. Siempre cuando estoy en una conferencia, le pregunto al auditorio que levante la mano cuántos hacen ejercicio regular. La prevalecencia en jóvenes, puedo decir que es un 40, 45% levantan la mano. Cambia completamente cuando hablamos de un adulto. Generalmente un adulto ya en la edad de los 30 para arriba, es muy difícil que hagan ejercicio. Ejercicio regular. Entonces, estamos hablando que normalmente a veces ni el 10% me levanta la mano. Esto, doctores, estamos hablando que su profesión, y lo estamos desglosando muy a detalle, es una profesión que sí demanda que estén físicamente aptos. Entonces, si aunado a eso hacen ejercicio regular y constante, créanme, van a estar mucho más preparados para el tipo de trabajo que están realizando. Por eso es que esa parte de musculatura de soporte es necesaria, y si hoy día no lo hacen, les recomiendo que empiecen a hacerlo. Muchos dirán,
no tengo tiempo, no me gusta el ejercicio. Realmente, lo ideal es que tengamos, digamos, acceso a un gimnasio, algún entrenador, algún equipo o algo. Lo importante es que hagamos y nos movamos un poquito con ese ejercicio. Al rato hablaré cuáles pueden ser los posibles ejercicios que hay que hacer. Ahora, el otro punto que también está ahí marcado, que es la flexión y las pausas, es algo importante considerar, porque me he topado con muchos doctores que, por ejemplo, ya en una edad mediana de trabajo, por ejemplo, que tienen una buena cantidad de pacientes, que bueno, empiezan a trabajar a veces 8 o 9 de la mañana, o hay veces que empiezan a las 7 de la mañana, y prácticamente empiezan con paciente, tras paciente, tras paciente, tras paciente. Y es literal, llegan a tener 2 o 3 operatorios para que en lo que están despidiendo a uno, la asistente ya está pasando al segundo, y de un cubículo se mueve al siguiente, y así se la pasa todo el día. Hace rato hablé de las posturas incómodas que tienen ustedes que soportar durante periodos de 45 minutos a 1 hora, y aunado a eso, no dan pausas. Entonces, imagínense el nivel de agotamiento que van a llegar a tener al final del día. Es mucho mayor. Yo les recomiendo que hagan pausas, al menos dense 10 minutos. Yo creo que a lo mejor es mucho, pero si se puede 15, dense 15 minutos. Tienen que relajar esas articulaciones y preferentemente, aparte de esas pausas, hagan flexiones. Hacia el final de esta conferencia les voy a explicar cuáles son las posibles flexiones que son recomendadas dependiendo la zona en particular del cuerpo. Lo vamos a revisar a detalle y eso se hará hacia el final de la charla. Ahora, toda esa primera parte, como les decía, es totalmente responsabilidad de la persona. Estos que siguen ya son realmente más de equipos, es decir, con qué contamos, qué tenemos alrededor y cómo nos van a ayudar, a final de cuentas, en ese tema de ergonomía, que es la parte de iluminación, la parte de los equipos y la parte de los ajustes. Más al rato voy a hablar a detalle de esos temas. Primero que nada, los factores importantes que van a tener que ver dentro de esta postura, dentro de esta ergonomía, está la parte de balance, la parte de la postura como tal, la posición del paciente. Ustedes pueden decir, bueno, realmente, pues, ¿qué posición debe de tener el paciente? Vamos a revisar a detalle ahorita cuáles son algunas de las malas costumbres de los pacientes que a veces no corregimos. Y el otro, se los platiqué también ahorita, fortaleza y estiramiento. En cuanto a balance, quiero mostrarles estas fotografías y cómo, por ejemplo, si yo marco trazo una línea imaginaria entre el eje interpupilar, entre nuestros hombros, la cadera, rodilla y pies, vean cómo estamos marcando una línea paralela al piso. Eso lo debemos de mantener aún y que estemos sentados. Es indispensable para tener una buena postura balanceada. ¿Qué es lo que sucede? Estas son fotografías típicas de procedimientos y de estrategias que se utilizan cuando están trabajando con paciente. Vean a este doctor, esta línea que les mencionaba entre hombros. Vean cómo perdió completamente, ¿sí?, la paralela del piso. Y no se diga, el eje interpupilar aquí prácticamente está llegando a un punto perpendicular con respecto al piso. Entonces, esto está completamente desbalanceado, este cuerpo. No se diga en este, más aparte, esta curvatura de C que hablábamos hace rato, y no se diga aquí. Entonces, la manera de sentarnos va a ser indispensable para poder observar una buena postura ergonómica. Hablando del balance, quiero mostrarles este tipo de diagrama en forma de semáforo, la cual, por ejemplo, ya sea que veamos al operador de frente o lo veamos de lado, estos son los niveles de inclinación que en un momento pueden ser aceptados. En el verde son, digamos, las posturas que, ok, si necesito inclinarme un poco para poder tener una mejor visión, ok, eso es aceptable hasta la línea verde. Lo amarillo
ya son posiciones que yo les recomendaría dejarlas para aquellos casos donde realmente el acceso visual sea bastante limitado. Y por ningún motivo lleguen a inclinaciones como el rojo que vimos ahí. Por ejemplo, la diapositiva pasada les mostraba a un doctor que estaba prácticamente inclinado en el nivel rojo prácticamente. Esos ya son realmente posturas que causan mucho daño y hay que evitarlas al máximo. Ahora, respecto a la posición del paciente. El paciente pues es bastante inteligente. El paciente llega y dice, ok, al momento de que se sienta, dice, aquí, en el cabezal, va mi cabeza. Entonces terminan, si se fijan, el cuerpo de este paciente está como que encogido y aparte la cadera la termina aventando hacia el frente de lo que es el asiento. Realmente aquí no está ni cómodo él y los va a forzar a ustedes a adoptar posiciones que son bastante incómodas. Hay que educar al paciente, ¿sí? Hay que evitar este espacio y hay que decirle, primero que nada, la cadera va completamente hacia atrás, la espalda debe quedar perfectamente en todo el respaldo y el cabezal, ojo, pocas veces yo veo que se use correctamente el cabezal, hay que retirarlo, este trae una barra, que es una barra que llega hasta este punto. Entonces, realmente un paciente que yo esté trabajando, que mida 1,89, pues el nivel de cabezal, de cómo lo voy a retirar, va a ser diferente así estoy trabajando un paciente que mida 1,68. Entonces, realmente debemos cuidar cómo trabajar el cabezal. Una vez que ya está en posición supina, ya para poder trabajar dentro de cavidad oral, es necesario también hacer una buena articulación del cabezal. Esto va a permitir, por un lado, tener un buen acceso a la cavidad oral, una buena visión. Y también, bueno, dependiendo de la zona que estemos trabajando, ya sea el maxilar, superior o inferior. Ahora bien, muchas veces al paciente no queremos molestarlo. Doctores, ustedes se la pasan en el consultorio 6, 7, 8 horas al día o a veces más. Y ustedes son los que terminan adaptando posturas que no deben de ser. Al paciente, o a lo mejor puede ser un poco incómodo el decirle gírate a un lado, gírate hacia el otro, o articularlo hacia atrás. Puede ser tal vez un poco incómodo para el paciente. Pero es por su bien, doctores. El paciente realmente va a estar ahí 45 minutos, 1 hora. Ustedes estamos hablando que pasan periodos realmente largos durante un día regular. Entonces, cuiden mucho esa postura. Incluso para el asistente, al momento de trabajar, la vista, que normalmente el asistente queda de 20, 15 centímetros más alto con respecto al doctor, la visión, por ejemplo, dentro de cavidad oral, desde el punto de vista de asistente, también va a mejorar considerablemente cuando hacemos ese ajuste del cabezal. Ahora, a partir de aquí vienen una serie de consejos y de puntos que son importantes a considerar para una buena ergonomía. Ya he hablado, evidentemente, un poco de las consecuencias en el cuerpo, de más o menos qué ajustes hay que hacer un poco a los equipos, pero vamos a hablar un poco más ya de consejos prácticos que deben de hacer. Lo primero que deben de hacer, y siempre lo digo, no podemos corregir algo que no conocemos. Entonces, tómense fotos. No van a ser fotos para el Facebook, no van a ser fotos para compartir con los amigos, son realmente fotos para analizar su postura. Así como hemos visto en esta presentación varias fotografías, varios ejemplos, y donde yo he puntualizado cuáles son los problemas a nivel de cuello, a nivel de espalda, a nivel del cuerpo, de lo que son los brazos, exactamente hagan eso mismo, tómense fotografías y analicen su postura. Hagan un listado de qué cosas son las que tienen que corregir y, como les decía al inicio, tomen estrategias para mejorar de a 2 en 2, de a 1 en 1, y hasta que no la dominen, ahora sí en ese momento, muévanse a la siguiente. Aquí, por ejemplo, vemos a este doctor cómo perdió el balance del cuerpo. Si vemos el hombro ya está inclinado, pero aparte la cabeza también la tiene inclinada. Pero vean cómo al paciente no lo está recostando. ¿Por qué? Todo el torso. ¿Cuánto tiempo realmente puede permanecer
en esa postura sin que haya una consecuencia. Aquí, por ejemplo, igual, hay que colocar correctamente, en este caso, al maniquí para evitar inclinación del cuerpo y, sobre todo, los codos. Les decía yo, cerca de nuestra línea media. Evitar el tenerlos abiertos. Aquí, aunque la postura es bastante ideal, igual volvemos a ver cómo el hombro está despegado. Realmente cuando tenemos el hombro despegado, yo no veo cómo se puede hacer un trabajo preciso dentro de boca. Insisto, creo yo que de esta manera tendríamos un poco más de control con respecto a nuestra mano. Y bueno, un poco más de ejemplos de posturas que son algo incómodas. Aquí vean lo que les mencionaba, el problema de la cabeza. La estamos inclinando mucho y al final de cuentas nuestro cuello, nuestro hombro es el que se va a estar viendo, la espalda alta evidentemente son las que van a tener esa consecuencia. Esto fue en una exposición y quise tomar al doctor tanto de un costado como por atrás para ver la postura incorrecta. Vean aquí la inclinación y vean aquí si yo manejo una línea entre el hombro, vemos cómo a final de cuentas está inclinado al paciente. Y aquí tenemos a final de cuentas también la otra postura de lo que viene siendo una doctora con lo que es el hombro, lo tiene más elevado con respecto al otro. Ahí está totalmente desbalanceado. ¿Qué tal si yo lo que veo es que esta doctora es diestra? ¿Qué tal si yo a este paciente le bajo el asiento y llego a tener esa línea que yo necesito en el hombro? Y bueno, aquí ya con esta estudiante vemos ya que prácticamente estás asfixiando al paciente. Entonces, normalmente, como les digo, si alguien me está viendo de universidades, es importante hacer énfasis específicamente en los estudiantes. A ellos son a los que es un poquito más fácil corregir, porque realmente estas posturas las están adoptando realmente en ese momento de la práctica de la preclínica. Y es donde debemos de poner mucho énfasis. Y aquellos doctores que, insisto, ya tienen posturas como estas, incorrectas, empiecen a corregirlas poco a poco. No quieren cambiar todo, porque va a ser muy incómodo para ustedes. Tomen, insisto, estrategias de una en una, de dos en dos, y poco a poco vayan haciendo esa corrección. Ahora bien, vamos a ver un poco sobre la parte de percepción visual y la iluminación, que a final de cuentas están ligadas una de la otra. Lo primero, indispensable es tener una buena iluminación. Estoy hablando de una buena calidad de luz. Ustedes van a estar fijos dentro de cavidad oral y necesitan tener una buena lámpara que les esté emitiendo una iluminación adecuada. Esa lámpara debe de eliminarle sombras y contrastes marcados en el patrón de luz. Para esto, doctores, los invito a que vean la ISO 9680. Esa es una norma estandarizada con la cual las lámparas dentales deben de cumplir. Se hizo esta, ahora sí que valga la redundancia, esta ISO, porque tenemos que cuidar la fatiga en la vista. El ISO 9680 lo que nos dice es que el patrón de luz que emiten las lámparas dentales, la parte central es la zona donde debe estar más concentrada la luz. Y para evitar una fatiga en la vista, todo lo que es la parte externa de ese patrón de luz debe de irse difuminando. Eso nos va a ayudar a que la vista no se canse tan fácilmente. Entonces, las lámparas halógenas generalmente tenían un foco, bueno, tienen un foco halógeno, envían la luz a la parte posterior y después traen un filtro, bueno, en este caso, que es la DAD, que es un filtro diacrónico, que es un vidrio especial en el cual trae embebido lo que viene siendo un reflejante. Y si ustedes ponen la mano detrás de la lámpara, algo de luz está pasando a través de ese vidrio. Es una luz que no necesitamos. En cambio, está reflejando únicamente la luz corregida necesaria para hacer una luz blanca de buena calidad, que es lo que les estoy comentando aquí. Tenemos que buscar una lámpara de buena calidad. Recientemente, en los últimos 4 o 5 años, hemos estado encontrando ya lámparas de LED, las cuales evidentemente son lámparas con una mejor luz, una mejor intensidad. Incluso, por ejemplo,
como en esta fotografía, tienen estos diodos, 4 diodos que son amarillos para cuando manejamos resinas. Invariablemente con una halógena, la que agarren, cuando trabajan un material fotosensible, se va a polimerizar. ¿Qué terminan haciendo en esos procedimientos, doctores? O apagan la luz, o el patrón de luz lo llevan hacia un costado. Y realmente están trabajando pues, en unas condiciones de penumbra dentro de la cavidad oral. Realmente ahí están forzando mucho su vista. Entonces traten de evitarlo. Con estas nuevas lámparas, cuando ya eliminan lo que viene siendo la luz azul de esa intensidad, les permite ver correctamente dentro de la cavidad oral con una muy buena intensidad y la resina no se va a estar acelerando. Entonces, los invito a que prueben ese tipo de lámparas. Les digo, son mucho mejores. Ahora, les explico todo esto porque también tienen que ser ustedes un poco más exigentes con sus proveedores de equipo. He visto N cantidad de lámparas que ya simplemente por ser un poste, literalmente tener una fuente de luz y emitir un haz de luz, creen que ya es una buena lámpara. Pregunten realmente si cuentan con ese ISO. Las lámparas dentales de buena calidad deben de contar con el ISO 9680. Otro punto importante aquí, que también es relativamente constante. Los doctores que están trabajando con lámparas halógenas, de repente estamos hablando que tienen 10 años de uso, 12 años de uso con la lámpara, y a veces me llegan y me dicen, Carlos, la lámpara de ADEC me ha salido muy buena, tan buena que en 15 años, en 10 años no le he cambiado el foco. Doctores, la intensidad de luz que está reflejando esa lámpara ya no va a ser la misma. Al no tener la intensidad adecuada, su vista se va a estar, pues afectando. Entonces, lo ideal es que los focos halógenos, después de 3 años y medio, realmente ya dieron la intensidad necesaria. No tienen que esperar a que se funda para cambiarlo. Les recomiendo que periódicamente vayan cambiando sus bulbos y realmente siempre tengan una buena intensidad en su lámpara. Ahora, ojo, ahora que hablamos de esto, aparte del foco en las halógenas, el vidrio que está aquí detrás, en el caso de ADEC, es un vidrio, pero hay ocasiones en que las lámparas de algunas marcas, esta parte que en la nuestra es vidrio, hay veces que es plástico o de algún otro material de policarbonato. La cuestión es que cada que encendemos y apagamos la lámpara se está expandiendo y se está contrayendo, ¿sí? Normalmente en esas otras lámparas colocan un filtro, el filtro que nosotros lo tenemos embebido en el vidrio, otros lo tienen como una película. Entonces, evidentemente, de tanto expandir y contraer, se empiezan a hacer unos halos, o se empieza a perder esa película. Igual que el caso del foco. Ahí ya no están teniendo la reflexión de la luz necesaria y su intensidad de luz no va a ser la adecuada. Entonces, cuiden sus ojos, cuiden su vista, doctores. Tomen en cuenta este tipo de detalles cuando elijan una buena lámpara dental. Otro punto que es importante a ver es este movimiento, doctores. Cuando ustedes estén trabajando en boca, ustedes están a esta distancia focal trabajando. Pero en el momento en que, como en la fotografía, el doctor tiene que voltear para dejar la jeringa triple y tomar una pieza de mano, por ejemplo, el doctor ya tiene que, su vista la tiene que ajustar a una distancia focal más lejana, pero aparte con un nivel de intensidad diferente. La intensidad que hay en cavidad oral es más alta por la luz de la lámpara, que no lo van a tener cuando tomen su pieza de mano. Entonces, esa acomodación de la vista, ¿sí?, va a causar una fatiga visual. Entonces, traten de minimizar esos cambios de vista lo más que se pueda. Idealmente, y si hay estrategias, al rato les voy a explicar algunos instrumentos, cómo pueden hacerlo para evitar esto, ¿sí? Sin embargo, por lo pronto tomen en cuenta que una vez que ya estén focalizados dentro de la cavidad oral, traten de que sea asistente quien les esté proveyendo prácticamente todos los instrumentos y todos los materiales para que ustedes no tengan que acomodar su vista al tener que voltearla. Esto es también particularmente importante. Esto, hay ciertas escuelas dentales que están recomendando
para evitar reducir, digamos, las sombras posibles y tener una mejor iluminación, es que coloquemos el haz de luz hacia nuestra cavidad oral, casi en el mismo sentido a cómo va a estar llegando nuestra vista. Esta es una buena estrategia de cómo pueden hacer una buena iluminación o una mejor iluminación dentro de cavidad. Ahora, las piezas de mano de 7 años, 8 años para acá también han ido evolucionando. Las primeras empezaron a salir con un foco halógeno. Hoy día ya tenemos focos de LED, ¿sí? Aquí les muestro la fotografía de NSK. WH también tiene unas buenas piezas de mano, que también tienen, digamos, de LED. Y esto, doctores, véanlo como una iluminación adicional, porque me he tocado casos donde hay doctores que me dicen que ya no necesitan su lámpara dental porque prácticamente la luz de su pieza de mano es muy buena y con eso es suficiente. No hay nada más falso que eso, doctores. El patrón de luz, les decía, les va a ayudar a que lo que es la fatiga visual disminuya. Y si solamente están dependiendo de la luz, ya sea de su pieza de mano o incluso las lamparitas que se colocan en la cabeza, créanme, no es suficiente intensidad de luz. Los invito a que pregunten a esos proveedores cuál es la cantidad de luxes que emiten tanto la pieza de mano como sus lámparas. Y realmente no tiene nada que ver con las lámparas dentales. Una lámpara dental, por ejemplo, halógena, puede llegar a darles hasta 24,000 luxes, mientras que una de LED puede llegarles a dar cerca de 30,000 luxes. Realmente hay una distancia abismal en el tipo de luz y la cantidad de luz que les está emitiendo. Entonces, tengan cuidado, sí utilicen ese tipo de apoyos, es iluminación adicional, como les digo, y bueno, vayan cambiando poco a poco hacia estas nuevas versiones. Ahora bien, hablando de la magnificación, aquí vamos a ver un poquito de las ventajas que ofrece el utilizar la magnificación. Por un lado, les va a dar una visión mejor y más clara de lo que están trabajando dentro de la cavidad oral, ¿sí? No hay, ustedes, básicamente su trabajo está dedicado completamente en lo que realmente puedan ver. Les va a facilitar el balance ergonómico, incluso, bueno, yo aquí diría que les va a obligar a tener una postura completamente ergonómica gracias a la utilización de las lupas. Y les va a disminuir la fatiga muscular y evidentemente también aumenta la protección para los ojos. Constantemente en las conferencias me preguntan, a veces, sobre todo los estudiantes, tienen el miedo a que me dicen, Carlos, si yo empiezo a utilizar magnificación en mi edad joven, estoy obligando a mi cuerpo a utilizar lentes más joven. Eso es mentira. Realmente la magnificación es para que puedan visualizar correctamente y, como les digo, tener una buena postura. Al contrario, aparte de que si no usan magnificación, aparte de que van a estar en posturas incómodas, la vista la van a estar forzando mucho más porque van a estar teniendo ahora sí que visualizar dentro de la cavidad oral con todo lo que es el agua, la irrigación y demás. Entonces, realmente forzan más la vista de esa manera y sí, probablemente van a requerir lentes un poquito antes de tiempo. Entonces, les recomiendo que utilicen su magnificación. ¿Qué hay que buscar cuando elijamos la magnificación? Bueno, busquen resolución, los niveles de magnificación, el ancho de campo y la profundidad de campo. Ahora bien, hay muchas compañías que ofrecen magnificación y créanme que hay para todos los presupuestos. Existen desde algunas lupas realmente un poco económicas hasta lupas que ya estamos hablando que pueden ser completamente personalizadas. Se les coloca un aparato, se les revisa cada uno de los ojos, cuál es la profundidad que requieren, cuál es la graduación específica y se les mandan a hacer y hasta que no se le hagan totalmente personalizadas, se les mandan de regreso. Entonces, realmente hay para todos los presupuestos. Obviamente, esas lupas que les comento, que son más personalizadas,
pues evidentemente van a ser de una mayor inversión, pero créanme que es lo ideal para ustedes. Entonces, yo no les puedo decir una marca en particular. Yo lo que les recomiendo es que se acerquen a las compañías. El patrocinador de esta conferencia, que es Dentadec, por ejemplo, ellos manejan algunas marcas diversas, que si los contactan incluso el asesor puede llegarles a prestar las lupas, llevárselas a demostración y que puedan ustedes elegir cuál es la que mejor se acomoda a su manera de trabajo y sobre todo, pues a la magnificación que requieren. Entonces, busquen a su proveedor dental para elegir la mejor magnificación posible. Ahora, aquí vamos a hablar un poquito también de equipos. El equipo que van a elegir va a depender mucho con ese acceso que vamos a tener a la cavidad oral, ¿sí? Esta fotografía, por ejemplo, es de un doctor, el cual tiene el acceso en un sillón AD500, y vean cómo el tipo de respaldo que tiene, vean esta curvatura que maneja, y es precisamente para ayudar que al momento de que el doctor entre hacia lo que es la cavidad oral, no afecte en la parte de las rodillas, puede entrar perfectamente y esté a una distancia correcta y adecuada. Si no llegamos a tener esto, hay ocasiones en que los respaldos son muy gruesos y la rodilla topa en la orilla del respaldo, pues evidentemente ahí lo que van a tener que hacer es modificar la inclinación de lo que es el respaldo y casi invariablemente van a tener que hacer un desbalance del cuerpo para poder llegar mejor a ver dentro de la cavidad oral. Entonces, tomen en cuenta que los equipos también son importantes a considerar. Ahora, la posición aquí vemos a un doctor trabajando con su asistente y vemos dos tipos de lo que yo llamo sistema de dispensado. A esto yo le llamo sistema de dispensado, hay quienes le llaman unidad, palatina, y aquí tenemos otro tipo. De estos dos doctores, el más común, yo quiero pensar que en México el 95% de los doctores utilizan este sistema que le llaman tradicional, que es con la manguera por debajo. Muy pocos realmente utilizan el sistema que le llaman colibrí, continental, europeo, que es con la manguera por arriba. Hoy por hoy, el mejor sistema desde el punto de vista de ergonomía es el continental, es esta manguera por arriba. Realmente con este sistema pueden tener sus instrumentos muy cerca de lo que es la cavidad oral. Y hace rato que platicábamos de esa acomodación de la vista, cuando ustedes están enfocados en cavidad oral, realmente si ustedes colocan ciertas cosas a una distancia focal, no tienen que voltear su vista para tomar algo. Realmente enfocados completamente dentro de cavidad oral, con su mano simplemente la van a mover, van a tomar lo que requieran, lo regresan y demás. Lo mismo sucede con cualquier otra cosa. No tienen que voltear su vista va a estar completamente fija dentro de cavidad oral. Y es gracias a este sistema continental. En cambio, en el sistema tradicional, con la manguera por debajo, que muchos dentistas utilizan, invariablemente van a tener que voltear su vista. El problema es que cuando están trabajando con su pieza de mano, al momento de regresarla, pues sí pueden ver aproximadamente en dónde está el hoyo donde va a quedar esa pieza de mano. Pero para asegurarse tienen que voltear para saber en dónde la insertan. Es por eso que es mucho más ergonómico el sistema continental que el sistema tradicional. Los dos les permiten el mismo tipo de alcance, pero la situación de la vista la van a tener que cambiar con el caso del sistema tradicional, que no lo hacen con el sistema continental. Entonces, tomen en cuenta esa parte. Al rato voy a hablar de cuando hablemos del trabajo con asistente, de la posición en que ustedes adoptan alrededor de lo que es la cavidad oral. Muy bien, vamos a pasar a la parte de los banquillos. Estos banquillos también son fabricados por ADEC y estamos hablando que es la generación nueva de bancos. Esta generación, incluso la anterior, les va a permitir la inclinación,
Pero en este banco en particular, en la nueva versión, hablamos de un asiento dinámico. Lo que viene siendo el asiento tiene una área superior, que es la que le va a dar la comodidad. Tenemos una fase intermedia, que es la armadura, esta azul, que tiene diferentes zonas, que es donde va a ir las piernas, donde nos vamos a sentar propiamente. Una parte que es más rígida, que es toda la orilla posterior, y una parte intermedia, que también tiene que ser un poco más rígida. Todo esto está soportado en un tipo de muelle, con esta capa inferior, y es lo que nos permite tener un buen ajuste de lo que viene siendo nuestro cuerpo al momento de sentarnos y da un nivel de confort superior. Entonces, la nueva versión de banquillos son estos. Tenemos tanto el banco de doctor como el de asistente y seguimos manejando la línea previa. Esta línea previa es una línea que ADEC la sacó más o menos en los años de los 80 e inicios y hoy siguen vigentes. Entonces, aquí simplemente es en un momento a ver cuál se les adapta mejor a sus necesidades. Lo que sí es importante mencionar, doctor, es que si hay un instrumento o un equipo dentro de su consultorio que van a estar utilizando durante una gran proporción de su trabajo, no es otro más que este, doctores. Este es el que más van a utilizar. Entonces, no escatimen, estamos hablando que es su postura, es su cuerpo el que está en juego. Hagan una buena inversión en su banco. Los ajustes, les mencionaba yo, está la altura, está la inclinación de lo que es el banco, tenemos también el ajuste de lo que es el respaldo para que se adapte a nuestra espalda baja y también tenemos la altura de lo que viene siendo el respaldo. A esta versión de bancos nuevos, con la llegada de la microscopía, requerimos tener un poquito más de control de los son opcionales. Y en un momento dado, estos descansabrazos tienen la regulación de la altura y también de lo que viene siendo esta superficie. Del antebrazo lo vamos a poder hacia adelante o hacia atrás. Y aparte tienen este giro, este movimiento para que les dé libertad al momento de estar intercambiando instrumentos, materiales con su asistente o directamente con su sistema de dispensado. En el caso de asistente, muy similar. Tienen ajuste de altura, ajuste de lo que viene siendo la inclinación, el respaldo, en caso de que lo hayan solicitado con respaldo, y también lo que es la altura del respaldo. Otros ajustes es lo que es el torso, pueden girarlo hacia afuera para entrar y salir, y también lo que viene siendo el aro inferior, pueden subirlo, pueden bajar. Ahora, el trabajo a cuatro manos es indispensable, doctores. Aquellos que a un alto porcentaje no lo usan aquí en México. Yo les recomiendo que volteen a tener, digamos, esta práctica. Les va a facilitar mucho el trabajo. Hemos visto ya las ventajas, el hecho de que ustedes están dedicados dentro de la cavidad oral y es el asiento. Esto es como una obra de teatro prácticamente. Tienen que ponerse perfectamente de acuerdo para saber qué instrumento sigue qué. Y es una cuestión, ahora sí que de que el asistente tome ese entrenamiento y poco a poco llegue el punto en el que sepa perfectamente cada uno de sus movimientos que sigan. Hoy aplaudo que hay muchas, ya varias universidades que están teniendo dentro de sus escuelas precisamente la iniciativa de tener una escuela para asistentes dentales. Esto va a ayudarnos y va a venir a revolucionar completamente esta parte de ergonomía en México. Entonces, aquellos que no, les recomiendo que lo empiecen a hacer, que lo evalúen, y yo creo que es una buena manera de trabajo. Ahora, dependiendo ya el asistente cuando se esté trabajando, bueno, adoptamos una postura, ya sea a las 12, a las 10, a las 11, y cada uno de los participantes, en este caso doctor y asistente, van a tener una zona de trabajo propia. En este caso, esto es del asistente, esto es del operador. Normalmente aquí no pasa nada, es una zona estática. Y regularmente hacia el sur de lo que viene siendo la cavidad oral, es donde existe toda la transferencia de instrumentos o de materiales. Ahora, bien importante, alrededor de su operatorio, que al final de cuentas ergonomía se trata
de cuidar todo lo que esté dentro de su operatorio, es la parte de los muebles. ADEC también es un proveedor de muebles dentales. Realmente no son muebles convencionales, son muebles que están pensados y dedicados a la odontología. Están pensados en tener las gavetas necesarias, las divisiones necesarias y prácticamente las áreas de soporte que requieren para la práctica de la odontología. Vean cómo alrededor tienen muchos espacios de acuerdo a lo que vayan a necesitar. Ahora, les va a ayudar un mueble en tener una correcta organización de lo que viene siendo dentro de lo que es el área operatoria, mejora el flujo de trabajo, cuida la altura al momento de trabajar, digamos, ya al tomar los instrumentos, y evidentemente puede darles el apoyo de entrada y salida de todos sus materiales. Esta superficie de trabajo es una que también ofrecemos, que es muy utilizada en Estados Unidos y que me gustaría ofrecérselas, doctores. Se llama mesa de trabajo 12 o'clock o a las 12. Y es una mesa que va en la parte posterior y está muy dedicada para que tengan una superficie de 22,5 pulgadas de diámetro. Es una superficie sólida en la cual pueden tener instrumentos, materiales, para que prácticamente sea, digamos, toma y apoyo prácticamente del asistente. Y vean aquí, por ejemplo, una vista superior de un caso en el cual aquí tenemos una charola de soporte, tenemos el monitor, tenemos esta mesa de trabajo que les explicaba de 22,5 pulgadas de diámetro, tenemos otra charola, existe otra charola, y acá abajo hay dentro de este mueble, hay una puerta que sale para tener más materiales. O sea, prácticamente estamos dedicando muchas superficies de trabajo para tener todo lo que el asistente requiera y que eventualmente va a terminar en las manos del dentista. Esto realmente es productividad y esto realmente son muebles pensados para el odontólogo. Si se fijan, en este caso, el doctor lo único que va a estar manejando son los instrumentos como las piezas de mano, sus escaneadores o su jeringa triple. Todo lo demás va a ser proveído a través del asistente dental. Bueno, este tema en mi charla previa del 2011 no la había colocado. La verdad es de que hoy día muchos de los instrumentos que se cuentan son bastante silenciosos. Evidentemente, entre mayor inversión sea para su pieza de mano, va a ser una pieza mucho más silenciosa. Si queremos invertir en una pieza de mano de baja calidad, generalmente va ligado a mucho ruido. Entonces, ya va a depender de ustedes, doctores, qué tanto ruido están teniendo sus piezas de mano para que en un momento decidan utilizar una protección auditiva o no. Aquí manejamos, por ejemplo, son ejemplos, estos dos son como de esponja y estos son de silicón. Existen ahora sí que opciones variadas, donde las venden, donde vendan, digamos, todo lo que es protección laboral, botas, digamos, algunos chalecos reflejantes y demás. Seguramente ahí van a tener este tipo de proveedoras, van a tener este tipo de tapones. Entonces, considérenlo. Evalúen cómo está su clínica. Si realmente hay piezas que generan mucho ruido, sí les recomiendo que lo hagan. Acuérdense, esto al igual que en el caso del cuerpo, en la parte muscular que les decía, la cantidad de ruido es cumulativo el que nos va a crear un problema a nivel auditivo. Entonces, tomen en cuenta si requieren o no una protección auditiva. Bueno, doctores, ahorita, antes de continuar con este tema, me gustaría que hiciéramos una pausa. El día de mañana vamos a continuar a partir de aquí, de la parte del fortalecimiento físico, y vamos a hablar también un poquito de la parte de diseño de consultorio, un poquito de estrategias de los equipos que deben de utilizar para una mejor ergonomía, ¿de acuerdo? ¿Les parece que abramos la discusión para preguntas y respuestas, si les parece? Muchísimas gracias,
Carlos Quintanilla, por esta interesante información que nos has compartido el día de hoy. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos acompañan vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar su constancia de asistencia digital de la plática del día de hoy. Si es necesario, podrán hacer cambios en sus datos e imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados hasta el momento. Muchísimas gracias y continuamos con la sesión de preguntas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del doctor Blanco. Buenas tardes, excelente conferencia. ¿Recomienda algún ejercicio para ayudar a la postura? Así es, doctor Blanco, gracias por participar en esta conferencia. Sí, definitivamente, de hecho es la parte que sigue. El día de mañana vamos a estar transmitiendo a partir de las 10 de la mañana, la segunda parte. Voy a enfocarme ahora, el día de mañana, a la parte de ese fortalecimiento físico requerido. Por un lado, algunas recomendaciones que les hice y voy a platicar un poquito más. Pero aparte, una buena porción de la conferencia de mañana, voy a hablar de los ejercicios por grupos musculares. Voy a hablar un poco de espalda alta, de la parte del hombro, de la parte del codo, de la parte de las manos. Entonces, por segmento, les voy a dar algunos 2, 3 ejercicios que recomiendan los fisioterapistas para que en un momento dado puedan fortalecer también y ayudarse en su día a día para mejorar su trabajo. Tenemos otra pregunta de la doctora Contreras. ¿La magnificación que mostró para los que usamos lentes reemplaza nuestros lentes o encima de ellos? Ok, doctora Contreras, gracias por participar. De hecho, como les mencionaba, es importante que pregunten directamente con su proveedor dental. Tengo entendido que existen las dos opciones. Una de dos. Le pueden revisar específicamente cuál es la magnificación requerida en cada ojo, las que les digo que son personalizadas, y en un momento dado puede tal vez evitar utilizar nada más sus lupas ya graduadas, personalizadas, en lugar de las actuales. Y también, hay otras que sobre sus lentes se pueden colocar, digamos, lo que viene siendo la magnificación y puede seguir utilizando su lente regular y aparte la magnificación. Entonces, eso lo mejor es, dependiendo la marca, dependiendo el proveedor, yo creo que es el que le puede dar un poquito más de información. Lo que sí es importante tomar en cuenta es que la magnificación les va a ayudar, como les digo, a ver mejor, pero sobre todo no, digamos, si hoy ya cuenta con una graduación en sus lentes, no van a forzar más su vista. Entonces, sí es recomendado que tomen en cuenta la información y vayan con su proveedor para que en un momento dado les puedan hacer el soporte necesario ya más individualizado. Muchísimas gracias. La doctora Olivera pregunta, ¿qué posición recomienda para evitar un deterioro de las muñecas o una progresión cuando ya hay dolor? Bueno, doctora, ¿me decías, perdóname? Olivera. Gracias. Doctora Olivera, muchas gracias por participar. Bueno, como les mencioné durante la presentación, si ya existe el día de hoy un problema, lo ideal, ya sea leve, moderado o grave, lo ideal es que nos vayamos y nos atendamos con un profesional de la salud, que es el que le va a dar, ahora sí que muy a detalle, cuál es la estrategia a seguir para poder, digamos, mejorar su situación actual. Una vez con esto, tendríamos que observar, como le digo, con fotografías, vea usted cuál es la manera que estamos trabajando. En el estudio que hice de certificación en ergonomía, uno de los problemas comunes cuando se habla de muñeca, ¿sí? Es que lo regular es que nuestras muñecas deben de estar rectas con respecto a nuestro antebrazo. Hay ocasiones en que se termina, ¿tienes una pluma de casualidad? No, sí, por favor. En que se termina, por ejemplo, tomando un instrumento o de repente una pieza de mano, gracias, voy a simular con esta pluma y de repente terminamos haciendo esto. Lo que viene siendo la muñeca, vean cómo la estamos
cambiando completamente, y aparte de la vibración que puede ser, insisto, depende de la marca que tenga, la vibración que nos está generando en la muñeca, estamos agarrando fuerza y ahí es donde puede empezar a generarse muchos problemas en la muñeca. Recuerden que en esta zona tenemos una cantidad alta de huesecillos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Lo ideal es tratar de tener este tipo de posturas. Otro punto importante también en cuanto a las manos es que a veces terminamos haciendo esto. Si se fijan, estamos haciendo hacia adentro o a veces hacia afuera nuestras muñecas, y eso también está generando mucha tensión en nuestra muñeca. Entonces, lo ideal es tratar de hacerlo lo más recto posible, tratar de evitar hacer esto, y bueno, cuanto a la fuerza, pues evidentemente se requiere colocar bastante fuerza, por ejemplo, cuando se hace una preparación, por ejemplo, de cavidad, clase 1, clase 2, no sé, o un desgaste de corona, por ejemplo. Se requiere colocar fuerza. Para tratar estrategias para evitar darle mucha fuerza, si se está utilizando pieza neumática, yo le recomendaría fuertemente que cambiemos a piezas eléctricas. Una pieza eléctrica, la fuerza que va a usted requerir va a ser mucho menor que la fuerza que se está imprimiendo con una pieza neumática. Aparte de que la fuerza es menor, va a ser un desgaste mucho mejor, y aparte va a ser más silenciosa, y bueno, a final de cuentas, su trabajo lo va a hacer incluso hasta mejor, porque, por ejemplo, una preparación de cavidad que puede llegar a tardar con una pieza neumática, no sé, 30 minutos, 25 minutos, pues a lo mejor cuando ya se agarra mucha destreza con una pieza de mano eléctrica, se puede llegar a hacer en cuestión de minutos, o a lo mejor se puede recortar a 5, 8 minutos. O sea, todo ese tiempo, a final de cuentas, recuerden lo que les decía, la frecuencia con lo que estemos haciendo los movimientos, si los podemos reducir, esa realmente es una buena respuesta para trabajar correctamente, digamos ahora sí, mejorando un poquito sus muñecas. La doctora Jiménez pregunta si hay que fortalecer muñeca y dedos. Definitivamente, doctora Jiménez, gracias por participar. En efecto, el día de mañana, cuando veamos la parte de los ejercicios, sí hay algunos que es específicamente para trabajar sobre manos. Hay ciertos ejercicios que les voy a explicar el día de mañana y que sí es importante. Los que voy a explicarles es de una página de fisioterapia específicamente, y hay otros, digamos, por ejemplo, la escuela de la espalda, de Back School, donde tomé la certificación. Hay una hojita muy simple que igual van a tener al final mi correo electrónico. Si gustan escribirme, yo les puedo mandar esa hoja. La pueden tener y, digamos, entre las pausas que hagan entre paciente y paciente, pueden hacer esos ejercicios cortos, rápidos. Y los que les digo de la fisioterapia, del área de fisioterapia, eso sí se los voy a recomendar que lo hagan al menos una vez al día, o se puede cada 2 días, porque esa sí va a ser una sesión un poquito más larga, y lo más recomendado incluso es que probablemente sea ya en su casa, en la comunidad de su casa, porque definitivamente vamos a tener posturas en las que vamos a tener que estar colocados en el piso, y bueno, a lo mejor el consultorio no es el mejor lugar para hacerlos. Pero el día de mañana vamos a ver todo ese tipo de estiramientos y de ejercicios para las diferentes zonas. Tenemos otra pregunta que dice, en el caso de los pacientes pediátricos, ¿cómo se podría atender en los sillones que son tan grandes? De la doctora Listipan. Gracias, doctora Listipan. Gracias por participar. Siempre, doctora, el paciente pediátrico va a ser un desafío, considerando este tipo de sillones que normalmente están diseñados, ahora sí que para un adulto. La verdad es de que digamos, las dimensiones, algunas de las fotografías que yo mostré, por ejemplo, un paciente pediátrico se nos puede perder en ese sillón, definitivamente. Entonces, yo lo que le recomiendo es que busque con sus proveedores. En el caso de nosotros en particular, ADEC, tenemos una línea que es ADEC 300, que definitivamente es la más delgada, la más slim que manejamos, y realmente el respaldo no es tan grande. Aparte tiene su curvatura en la parte del respaldo, precisamente para lo que les mencionaba hace rato, que ustedes puedan entrar directamente, puedan tener un buen acceso a la cavidad oral, incluso con pacientes pediátricos. La altura, por ejemplo, de un respaldo, pues es algo como esto, a diferencia, por ejemplo, de una 500 que ya sube tanto así. Y el paciente pediátrico, evidentemente, en esas
sillones grandes, pues como les digo, se nos puede perder. Entonces, la invito a que en un momento dado pueda preguntar por esa línea, que es AVIC 300, es más compacta, más delgada, y digamos que nosotros no la diseñamos solamente para odontopediatría. Sin embargo, es una línea que sí tratamos de enfocar mucho hacia ellos, precisamente por el espacio que requieren ustedes por ser pacientes más pequeños, ¿no? Muchas gracias. Tenemos un comentario de la doctora Contreras. Gracias. Dice, ojalá y de todo esto nos hablaran cuando somos estudiantes. Nunca nadie nos habló de eso. Ahora yo padezco de síndrome de Kelvin y dolor como punzadas hasta el codo. Excelente conferencia. Muchas gracias, doctora Contreras. La verdad es que le agradezco que nos comparta su caso. Ojalá y bueno, digamos, con algún tratamiento o algo pueda ir mejorando la situación. El día de mañana, como le digo, cuando hablemos de lo que es estiramientos, les hable un poquito, les digo, de ejercicios, a lo mejor puede ir mejorando la condición. Yo pienso que puede llegar al momento de ayudar. La realidad es, como lo dije durante la conferencia, hace 7, 8 años para acá, me he topado con que las universidades, algunas ya lo tienen en su plan de estudios, esta parte de ergonomía, y algunas otras, al menos ya los maestros que están en preclínica, empiezan a darle mucho énfasis. La verdad es que marcas como ADEC, existen otras marcas, por ejemplo, Bamasa, que también trabaja mucho en coordinación con universidades. Ellos están haciendo mucho trabajo en este sentido, en tratar de concientizar a la parte de las escuelas para hablarles a los estudiantes y que tengan un poquito más de conocimiento al respecto. Yo estoy haciendo un esfuerzo, de hecho, en coordinación con Dentadec. Estamos mandando a imprimir una serie de pósters con, digamos, un resumen de todo esto que estoy hablando. Es un resumen en un póster, los cuales vamos a tratar de colocar en ciertas escuelas para que, bueno, en un momento dado los estudiantes tengan, ahora sí que de primera mano, en un póster, qué cosas deben de cuidar, aparte de lo que la escuela misma les explique. Y evidentemente estamos tratando de hacer un link entre ese póster con esta presentación que se está grabando el día de hoy y que posteriormente se va a subir a YouTube. Pues hay muchos saludos y felicitaciones. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos desde Perú. Muy bien, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Y bueno, hasta el momento son las preguntas que... Ok. Bueno, doctores y dontonautas, gracias por participar, gracias por estar por aquí. El día de mañana continuamos. Ojalá y no sea difícil para ustedes el poderse conectar el día de mañana para ver esta segunda parte que les tengo preparada. ¿De acuerdo? Gracias por su tiempo. Gracias I+D. Y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de Dentadec, quienes patrocinaron esta conferencia. Muchas gracias, Carlos Quintanilla, por esta interesante información. Pero sobre todo ustedes, queridos odontonautas, Conectados y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles el día de mañana en esta su aula virtual para que disfruten de la continuación de la conferencia de Carlos Quintanilla. Muchísimas gracias y nos escuchamos el día de mañana. Hasta pronto.